Buenas noches y bienvenidos al cuarto episodio de la quinta temporada de Coloqueo y número 315 desde que iniciamos en el 2020. Para los interesados, nuestra programación está en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche tenemos la presentación virtual de la novela El susurro de las aves de Deb Soto, novela publicada por Editorial En Serio, y también tenemos a la editora en jefa, Dariana Rivera. ¿Cómo estás, Dariana? ¿Y cómo estás, Deb? Hola, muy bien, Pablo. Muchas gracias por la oportunidad y siempre muy honrada de que nos permita utilizar este espacio para hablar sobre nuestras publicaciones. Y gracias también a Deb, ¿verdad? Por conectarse para hablar sobre el susurro de las aves. No sé si ya comienzo. Sí, dale, Sí. que comenzamos. Pues muy buenas noches a todas las personas que se vayan conectando. Mi nombre es Dariana Rivera, como mencionó Pablo. Yo soy la directora del proyecto editorial Ediciones en Serio y tengo el placer de presentar hoy a Deb Soto. Vamos a estar hablando hoy un poquito sobre su publicación, su novela juvenil El susurro de las aves, y vamos a estar hablando también un poquito sobre sus manías, sus gustos literarios, sobre sus procesos de escritura y sobre cómo fue este proceso de escritura y publicación de esta novela juvenil que ya tiene muy buenas reseñas y que me gustaría también comenzar precisamente por leer un fragmento de una reseña que hizo para este libro Verónica Rivera Torres. Verónica es parte del Libro en Libro podcast y escribió una reseña muy buena, así que le voy a dar lectura en este momento. Dice: Alejandro, un estudiante de botánica, y su compañera de estudios, Amanda, se encuentran en el bosque de los pinos de Calley para una tarea de la universidad. Allí, un suceso repentino e inesperado marca el inicio de una amistad entre ellos, el encantador Misael y la enigmática Emma. Descifrar un misterio que habita en el cuerpo de Amanda guiará a los cuatro jóvenes a descubrir un camino metafísico repleto de interrogantes. Deb Soto se abre paso en la escena literaria del país con una propuesta esperanzadora y original en la que un misterio se convierte en el vehículo perfecto para develar lo que significa ser una persona joven en el Puerto Rico post-Huracán María. Los personajes principales de El susurro de las aves hacen lo indecible para no abandonarse ante las circunstancias difíciles, aprecian la naturaleza, aman su universidad, se divierten en fiestas patronales de pueblo, visitan a sus familiares y, sobre todas las cosas, convierten la amistad en una trinchera en la que no se deja a nadie atrás, así sea del plano terrenal o el del más allá. Muchas gracias a Verónica por esa reseña y bienvenido oficialmente, Deb Soto, al coloqueo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. ¿Cómo estás? Hola, estoy encantada, bien emocionada. A mí siempre me encanta hablar de mi libro, de los libros en general, así que estoy feliz de estar aquí y contenta, esperando que pues, las personas que se puedan conectar puedan ver un poquito sobre este libro que lo hice con tanto amor y cariño y pensando en Puerto Rico, en los lectores jóvenes y en nuestra cultura. Qué bien. Y cuéntanos un poquito sobre ti para ir comenzando y para las personas que no te conocen todavía. Yo sé que eres hija adoptiva de Guayama, ¿verdad? Guayama. Sí, me acabo de mudar, digo reciente porque fue hace poco menos de un año que llegué a Guayama y yo amo este pueblo, entonces el sentimiento es mayor porque Guayama es parte del ambiente de mi libro, entonces lo he sentido más cercano todavía. Estudié, antes de verdad de estar aquí en Guayama, yo vivía en Santa Isabel. Estudié mi bachillerato en biología en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y ahí estuve trabajando durante esos 5 años de estudios, estuve trabajando en la biblioteca, que ahí fue donde yo me acerqué A los y libros. pues, sí, exacto, ese fue el momento pico, porque a mí siempre me ha gustado leer, pero ahí fue donde los libros me atraparon. Luego de eso, cuando, perdón que estoy todavía un poquito afónica, No te luego de preocupes. eso, cuando yo me graduó, yo yo quería ser farmacéutica, pero finalmente decidí que lo que más me gustaba eran los libros y decidí irme a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Ponce a estudiar estudios hispánicos. En eso hice mi maestría
Y ahí fue que entonces conocí mucho más lo que es la literatura. Entonces, luego de eso fui maestra de biología, de español, estuve trabajando con libros, he hecho muchas cosas hasta que finalmente decido abrir mi negocio Inserta, donde comencé a trabajar con libros también, pero desde una forma o una perspectiva distinta, porque yo lo que hago es proteger los libros y fomentar la lectura, y como promotora de lectura estoy invitando a las personas a que se lleven los libros a leer. Y entonces poco a poco fui conociendo esta comunidad de lectores que hay en Puerto Rico. Y ahí entonces yo digo, a mí me gusta escribir, y yo, ya que conozco a todas estas personas, a todos estos autores puertorriqueños, a todas estas editoriales, estoy en este ambiente que me encanta, esto me movió a mí a crear mi libro. Y se me dio, y todo esto, ¿verdad? Todo esto que te estoy contando es un súper resumen para decirte a Sí. dónde llegué. Y pero ya sé que me dijiste que ese amor, ¿verdad? Sobre todo creció cuando entraste ahí en la biblioteca de la universidad, pero hay un libro que puedas comentarnos que sea, o ese primer libro que leíste que te enamoró, o un libro que verdaderamente te marcó y que crees que ha sido como un punto clave en ese deseo, en este trayecto de convertirte, ¿verdad? En escritora o en autora y publicar ese primer libro, El susurro de las aves. Yo creo que para mí es bastante difícil escoger un libro, porque yo no recuerdo a ciencia cierta cuál fue el primer libro que leí. Yo sí tengo memorias de cuando era bien pequeñita, que mi mamá nos leía Peter Pan antes de dormir, pero en la escuela no recuerdo un libro particular. A mí no me gustaba la lectura en la escuela porque lo que nos asignaban pues no me atraía. Ya cuando comencé en la escuela superior, que dije, no, yo quiero leer lo que yo quiera, recuerdo haber buscado libros de Isabel Allende y me encantó. Y fue la primera vez que entonces comencé a buscar temáticas que yo no sabía que eso existía en los libros, porque estaba acostumbrada a otra cosa, lo que nos asignaban. Entonces de momento veo thrillers, de momento veo libros donde hay villanos secuestrando gente, cosas bien extrañas y fantasía y tantas cosas que me llamaron tanto la atención que dije, oh, espérate, esto es un mundo. Y descubrí muchos libros bien interesantes. Entonces, sí recuerdo mucho a Isabel Allende, recuerdo a Paulo Coelho, que hay mucha gente que lo critica, pero fueron de mis primeros libros y a mí me encantaron. Claro. Así ha empezado Este, mucha gente también en ese gusto por la lectura. Claro. exacto, y he leído de todo, que creo que no, a mí no me gusta criticar un libro y decir, no, este libro no es del canon, eso a mí no me interesa, a mí después que me entretenga, que me lo disfrute, y no sé decirte uno particular, yo sí, yo creo que muchas personas conocen esto de mí, a mí me encanta Harry Potter, y es un libro que cuando yo lo leí, yo como que, espérate, ¿qué es Lo esto? sabemos. Es un mundo, así que podría decir ese primero de Isabel Allende, que fue, recuerdo solamente en el título que dice Bestias, no me acuerdo de más nada porque La fue hace ciudad de tanto. las bestias. Sí, ese. Y de hecho Yo lo no es recuerdo. siquiera el primer libro de la trilogía, yo leí el tercero, no sé por qué, y me encantó. Y luego, pues nada, Harry Potter y todo esto. Y Espérate, discúlpame. Y me gustaba mucho la poesía. Es bien interesante y curioso porque usualmente a los jóvenes, para aquel tiempo, yo joven, pues me gustaba mucho la poesía y leía a Pablo Neruda y otras personas que no recuerdo ahora. qué bien. Y ya hablamos del libro y lectura, pero la primera historia que tú recuerdas haber escrito, si la recuerdas. Eso me da Que mucha yo curiosidad y escribí, no te lo había preguntado. que yo La haya primera historia escrito. que recuerdas haber escrito. Sí, en noveno grado, noveno, yo estaba en una clase de español. Entonces la maestra nos estaba diciendo que había un concurso de escribir cuentos y el título del concurso era El placer de leer y escribir, que de hecho hay un libro que se titula así. Claro, sí, lo recuerdo. Yo creo que sí. Em, yo nunca había escrito antes de eso. Y cuando ella nos dio todo el background y cómo era, luego de eso recuerdo que nos fuimos a la clase de matemáticas y yo nunca atendí a ese maestro en todas estas horas. Yo estaba escribiendo. Fue algo bien loco porque esto me ha pasado solamente 2 veces. Esa vez
y ahora con El susurro de las aves. Yo estuve escribiendo sin parar, y cuando llegué a mi casa, entonces lo depuré, lo escribí en la computadora, pedí ayudita con la ortografía y lo entregué a la maestra al otro día. Eso fue una cosa bien loca. Y gané el primer lugar de ese cuento. ¡Wow! ¿Y Y cómo te fue sentiste? Porque esa fue como que la primera emocionadísima. experiencia. Fue una cosa brutal, o sea, yo no cabía, una cosa espectacular. Y particularmente, qué curioso, no lo había pensado, pero también hay una persona muerta en este cuento. Mm, Es bien Bueno, sin interesante. dar mucho spoiler. Exacto. De hecho, que en estos días estaba pensando que por alguna razón, como que muchas de mis lecturas y cosas que me gustan tienen que ver con este mundo de los fantasmas. Y no me Sí. había dado cuenta. Yo tengo el libro, ¿verdad? También por aquí, precisamente, una de las cosas que dice la contraportada es una historia paranormal que se entrelaza con el amor y la amistad. Cuéntanos de esto paranormal, que ya entraste un poquito en ese tema, ¿verdad? Y cómo surge en ti ese interés de escribir más orientado a este tema de las cosas paranormales, o de la Yo muerte creo también, que que ya lo mencionaste. Yo creo que esto ha sido como que bien en el subconsciente. Yo no lo planifiqué, yo no dije, este es el tema que a mí me gusta. Un día estaba leyendo una novela que trataba sobre este tema y a mí me llevó a todas estas historias de leyendas urbanas en Puerto Rico y La Llorona y La Garita del Diablo y todas estos cuentos que nos hacían de pequeños. Que recuerdo que también cuando yo era chiquita me sentaba con mi abuelo a ver los cuentos de la cripta, yo no sé si tú recuerdas eso, y a mí me encantaba todo esto de estas historias. Y cuando leí ese libro me llevó a eso, a pensar en historias de aquí, de Puerto Rico, y poco a poco fui pensando contra, yo quisiera escribir algo sobre eso, pero moderno. No fue exactamente eso lo que escribí, pero me incliné por ahí y seguí esa línea de de lo que, de lo que no podemos ver, de lo que no podemos entender y de ese mundo tan extraño que puede ser fantasía, ¿o no? Claro, y me parece muy interesante que además de que tocas el tema de lo paranormal, es un libro que está dirigido a público, ¿verdad? Juvenil. Entonces, ¿cómo has tenido la sensibilidad de trabajar estos temas, ¿verdad? Que no son fáciles y dirigirlo específicamente a público juvenil? ¿Cuál ha sido la recepción? Quizás no me hables tanto de esto, pero es como que ¿cuál ha sido la recepción del público o de los padres? ¿Has tenido como que alguna reacción negativa? Porque no siempre que se menciona el tema paranormal o de la muerte y que se va a transmitir a jóvenes es una respuesta positiva. Así que cuéntame de tu experiencia. Todavía no he hablado con ningún padre o madre que me diga, mira, este libro no he recibido algo negativo así. Qué bueno. Sí, estos días me reí mucho con una reseña de una chica que dijo que comenzó a leer el libro y que tan pronto leyó las palabras fantasma y espíritu, dijo, no, yo no voy a leer este libro más, pero ella siguió leyendo y dijo que bueno que lo hizo porque le encantó, Claro. porque en realidad es es un tema que está, pero no es un tema principal, como que parte de lo que gira, ¿verdad? Alrededor de todo lo demás. Yo creo que lo más importante aquí es que los personajes son jóvenes y que hablan como todos nosotros y que los jóvenes se pueden identificar con ellos. O sea, cuando digo que hablan como todos nosotros es que son puramente puertorriqueños y que tienen nuestra jerga y que es fácil para los jóvenes identificarse con ellos. Y yo creo que esa es la parte en la que, como me dijiste ahorita, de cómo lo trabajé, es eso, de que no es un tema muy serio, en el sentido de que no es que de miedo, no me voy a un tema muy profundo, en el sentido de estar buscándole las 5 patas al gato y de entender esto, ¿verdad? De un mundo que en realidad no conocemos. Así que creo que me dejé llevar mucho por los personajes para que esta historia se sintiera más fresca, ¿verdad? Dejando a un lado el tema un poquito más serio. Y ahora que hablas de esa frescura precisamente en la novela, yo quiero mencionar y recalcar sobre esto. Y es que tú haces una mezcla que parece más bien una fiesta cultural. Mientras uno va leyendo, estás hablando de música puertorriqueña, estás hablando de comidas, estás
hablando de tradiciones, estás hablando de lugares específicos en nuestra isla, menciona el Bosque de los Pinos. Háblanos un poquito sobre esa creación y cómo integras, ¿verdad? De las aves, claro está, pero cómo integras todos estos elementos que me parece que traen tanta riqueza al texto, y precisamente estamos conectadas desde la página del Instituto de Cultura, y algo que me encanta desde el principio de esta novela es precisamente eso, es como un homenaje, un rendir honor precisamente a nuestra cultura, y yo sé que lo llevas muy presente a donde quiera que vas. Bueno, esta historia que está ambientada particularmente en el 2018, tiene una razón de ser de por qué es en ese año, pero para mí es bien especial porque justamente en ese año yo comencé a hacer turismo interno y yo comencé a conocer a Puerto Rico y a enamorarme de este lugar, de lo que somos. De hecho, gracias a mi maestría yo entendí mucho sobre cómo hablamos, porque he escuchado también a muchas personas de aquí de Puerto Rico diciendo que nosotros hablamos mal, que hablamos feo, que nuestro acento, que si omitimos ciertas letras, nosotros hablamos así y culturalmente es hermoso y no, nuestra jerga, por lo menos yo la acepto, la amo, la quiero, y lo que quise mostrar en mi libro es un Puerto Rico lindo, ¿verdad? Esta parte bonita de nuestra cultura, de que, mira, sal afuera, mira lo que tienes al frente, mira las aves, ve a estos lugares, conoce estas actividades, los artesanos, las fiestas patronales, los bailes, nuestra música, nuestros bailes, la bomba y plena, estos artistas de aquí de Puerto Rico, todo esto yo lo quise incluir por el amor que siento tan grande por Puerto Rico y que quería dejar ese pedacito, particularmente creo que a los jóvenes, darle ese como que empujoncito de decirte, mira, ve y conoce a Puerto Rico. No esperes como hice yo, ya casi a los 30 años, a comenzar a salir y a descubrir. Puerto Rico es enorme, es bello y es rico, y podemos ver en diferentes actividades culturales donde bailan. Hay mucha gente que me ha dicho, pero es que aquí ¿quién baila bomba y plena? Pues claro, a cada rato. Muchísimo. Un montón de Claro. actividades. A la gente le encanta bailarlo y estar en el batey y unirse. Es hermoso. Y eso es lo que quise colocar dentro de la historia, que todos estos elementos no es que sean, vamos a decir, fundamentales o protagonistas en la historia, pero son elementos que están alrededor de los personajes y que los personajes se mueven por ahí y que conocen estos lugares y que son parte de su esencia, porque de hecho cada uno de los personajes que tienen personalidades diferentes y que escucha música diferente, por eso es que yo como que hago todo este pupurrí, se me Popurrí, esa es un palabra, es que popurrí no sé. maravilloso. Toda esta mezcla la hago porque cada personaje amerita algo distinto. Incluso hay uno de los personajes que es un padre que solamente aparece creo que en un capítulo y él está jugando dominó. Yo recuerdo, yo voy a la plaza aquí en Guayama y están los viejitos jugando dominó. A mí me encanta y me paro a verlo. Y son cosas de nosotros, son cosas de nuestra cultura y son detallitos que yo incluí en mi libro porque quiero dejar esa muestra de Puerto Rico, y particularmente a los lectores de Estados Unidos, de la diáspora, les encanta cada detalle, cada cosa que se menciona en este libro. Y cuando hablo de las aves, es como un viaje a Puerto Rico. Y cuéntame sobre las aves, ahora que lo mencionas, porque se nota en todo el libro tu amor por las aves como autora, ¿verdad? Se ve reflejado ahí. Cuéntame un poco sobre el título, El susurro de las aves, por qué lo escogiste y por qué utilizas las aves tanto en esta historia. Inicialmente el título no era este, yo escribí uno así como que algo de los secretos del bosque. Yo sé que tenía que ver con el bosque porque como inicialmente comienza en el bosque de los pinos en Calley, me dejé llevar por eso. Eventualmente lo cambié cuando me di cuenta, porque esto no fue planificado, que las aves eran bien importantes en todo el libro. En cada capítulo aparece un ave distinta y de hecho no solamente que se menciona, sino, no sé si se puede ver, ajá,
déjame ver, no puedo. Un poquito, o sea, Así. un poquito. Ahora. Hay ilustraciones de esa ave que se va a mencionar en ese capítulo y todas son distintas. Por ejemplo, yo soy fanática de San Pedrito, está en el capítulo 2 y en cada capítulo está la ilustración y pues nada, hay una aparición de esa ave y no es quizás algo muy importante, sino que están presentes porque nosotros salimos y hay aves en todas partes. Y lo que quería enseñar en este libro es que hay muchas cositas y detalles, particularmente de la naturaleza, que nosotros como ya estamos acostumbrados a verlo o a escucharlo todos los días, no le prestamos atención, pero es hermosísimo. Y yo desde el 2018 para acá, que comencé a hacer el turismo, ¿verdad? Me comencé a fijar en las aves, a tomarle fotos, a escucharlas, a identificarlas y a estudiarlas también por mi cuenta. Y me di cuenta cuánto yo me acercaba, no solamente a la naturaleza, sino a mí misma. Yo estaba teniendo unos momentos de conocerme en estos momentos de estar en la naturaleza. Y yo dije, realmente, porque esto se llama pajareo en español, aquí en Puerto Rico hay muchas personas que lo hacen, que es observar aves. Cuando yo comencé a disfrutar esto, yo dije, esto para mí es sumamente importante. Y me di cuenta entonces que en el libro, cuando ellas aparecían, tenían una razón de ser bien particular. Cada ave tiene relación con lo que está ocurriendo en la historia. El susurro es el entrelínea de lo que nosotros escuchamos de las aves, de la naturaleza, de cuando nos sentamos a observar, a escuchar. El susurro es lo que me está diciendo la naturaleza, lo que yo interpreto. Eso es, y de hecho ya al final casi del libro se explica por qué un personaje lo menciona. Y me encanta esto que traes y lo que acabas de decir precisamente porque a veces perdemos, ¿verdad? Estamos tan ajetreados con la rutina que perdemos de vista esa paz que nos da la naturaleza y esa importancia de lograr esa conexión con la naturaleza y hacer silencio y percibir todas esas cosas y todos esos sonidos de la naturaleza y todas esas cosas maravillosas que estás mencionando y que yo sé que narras muy bien en este libro y que lo traes con muchísimo amor y con muchísima, no sé, es un Pasión. homenaje, realmente sí, con muchísima pasión, pero es un amor que se transmite muy bonito y yo sé que las personas que leen el libro realmente lo sienten. Cuéntame un poquito, porque hay una de las personajes que yo sé que ha dado mucho de qué hablar y a mí me encantó desde la primera vez que lo leí. Cuéntame un poco de la construcción de la historia y en particular de la construcción de cada uno de los personajes. ¿Cuán fácil o cuán difícil y cuánto tiempo, ¿verdad?, demoraste en todo este proceso? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, como me pasó con aquel primer cuento que yo lo escribí en una clase, esto yo lo escribí, que para mí es súper rápido, yo lo escribí en 2 meses y para mí eso es flash. Y digo que yo me sentaba, digo, teniendo también mis momentos de break, yo me sentaba y todo fluía. Yo no estaba forzando nada. Yo lo que hice fue inicialmente crear un bosquejo y decir, yo quiero que esta sea la historia, esto es lo que va a ocurrir. Y entonces en cada capítulo iba desarrollando por dónde se iban a estar moviendo los personajes hasta llegar a la conclusión que yo quería. Que by the way, al final cambié ese final, pero nada, siguió el movimiento de la historia. Y los personajes al principio yo no los tenía definidos. Según se iba moviendo la historia, yo los iba conociendo. Yo sé que hay otros autores que tienen otro método, que primero desarrollan el personaje y lo conocen y después entonces es que lo integran. Pero yo siempre he creído que mis personajes están vivos y que ellos se mueven solos y que ellos hablan solos y yo soy solamente ese intermediario que está escribiendo. El canal. Exacto. Es una cosa bien loca. Yo lo digo y como que suena raro, pero simplemente fluía. Yo decía, ok, en este capítulo va a ocurrir esto, por ejemplo, ellos van a ir a la biblioteca y esto es lo que se va a desarrollar, van a hablar de este tema, pero entonces mientras lo iba escribiendo, ellos mismos se iban moviendo y iban diciendo cosas y hablaban. Entonces,
ya poco a poco, según lo que escuchaban, según su música y según sus gustos y cómo se vestían, yo lo iba conociendo, no sé, es una cosa bien extraña. Y hago una preguntita y después sigue. ¿Te ha pasado que en la vida real has encontrado a alguien que de momento digas, wow, esta persona parece muchísimo a este personaje? Sí, sí, y de hecho nunca había conocido, uno de mis personajes se llama Misael y nunca había conocido a un Misael hace poco hablé con uno y se parecía tanto, yo lo quería abrazar y se Yo llamaba amé a Misael. Misael. Es un Sí, yo personaje que también. todo el mundo debe conocer. Y Maravilloso. ese amigo que yo quiero en mi vida y lo hice pensando como que tú eres mi amigo, así fue que lo creé, con todas las características que yo quisiera que tuviera ese amigo. Y esa Y, es, ay, perdona, no dime. sí, te interrumpo. Ese momento en el que, la sé que me estaba hablando de la construcción de personajes, pero en ese momento en el que ya te desprendes de esos personajes o de esa parte de construir la historia, ¿cómo es? O sea, porque yo sé que este proceso de escritura es un proceso también de convivencia y que muchas veces quizás tú estás haciendo todas tus tareas y a la vez estás convertido en Misael o estás convertido en cada uno de tus personajes, ¿verdad? ¿Y cómo es ese desprenderse de los personajes una vez ya tienes la historia finalizada o que está ya para un proceso de edición? No sé, yo me pasó que cuando terminé de escribir, yo volví a leer porque yo extrañaba, o sea, fue bien raro porque, ok, yo escribí todo, me di un break, descansé mi mente de toda esta historia y de momento regreso a comenzar a leer desde el principio y era como que yo decía, esto yo lo escribí. Em, Como que no recordaba muchas cosas y amaba la historia, amaba a mis personajes. No estoy segura si me desprendí de ellos. Yo hablo de ellos como si ellos estuvieran vivos y como si yo los conociera y como si fueran amigos míos. Y recuerdo que de hecho cuando estaba escribiendo la historia yo decía, mira, Misael dijo tal cosa, como si hubiéramos hablado. No sé, yo los siento muy, muy vivos, muy reales. Y aparte, perdón, aparte también que ellos son como son puertorriqueños y como tienen costumbres de nosotros y como son personas, o sea, personajes que podemos ver por ahí. Y yo no los siento extraños, de hecho, no los extraño porque los puedo ver por ahí. En la música, cuando escucho alguna de las canciones que a ellos les gusta, los vuelvo a sentir a ellos, no sé, no siento que me haya desprendido de ellos, no sé. Y acabas de mencionar hace unos minutos algo sobre la amistad o que hay un personaje, ¿verdad?, que es construido en base a lo que tú quisieras en una amistad. Uno de los temas que tú tocas en esta novela es precisamente el de la amistad. Sí, el más importante. Y sí, y al final, de hecho, los que no han leído la novela tienen que leerla, porque tiene un final que a mí me hizo llorar. Yo recuerdo, yo creo que yo te dije que me había sacado un par de lágrimas, y es precisamente porque habla sobre la amistad y sobre el valor, la importancia de la amistad. Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo, como desde el inicio, yo quería crear un libro que fuera dirigido, digo, esto es para todo el mundo, pero he pensado mucho en los jóvenes porque quería darles una lectura bien diferente, que tuviera un tema interesante, que tuviera un tema que yo sé que a los jóvenes les puede llamar la atención, pero este, no quería dejar este feeling o crear esta historia de que nos enamoramos y somos felices para siempre. Yo no quería hablar de ese tipo de amor. Yo quería hablar de un amor de amigos, de ese amor que es sumamente importante y que crear lazos de amistad es fundamental en las personas y es valioso. Y quizás a veces no pensamos o no hablamos de esto, pero las amistades son importantes. Y eso era lo que yo quería dejar, porque yo separo mucho lo que es ese amor romántico de el amor que uno siente por un amigo o una amiga y todo lo que te puede ayudar esa persona y que no es igual que la persona que tú tienes como pareja o compañero, no sé, es diferente y no sé, yo quería irme por esa línea de demostrar que lo más importante, por lo menos en esta novela, es
la amistad. Y por eso ese epílogo se titula La tercera ley de Newton, porque son las personas que te aguantan, los pilares que evitan que tú te caigas. Que se convierten en muchas ocasiones en nuestras piernas y en nuestros brazos y en nuestro esqueleto realmente Sí. cuando la vida se pone complicada. Y que te pueden decir la verdad, porque a veces pensamos quizás tu pareja o compañero, ¿verdad? Hablando de esta parte romántica, quizás no se atreve a decirte ciertas cosas, pero un amigo te dice la verdad y te lo dice bien claro ahí para que tú despiertes y para que estés bien. Y no es que un compañero no lo haga, una pareja no lo haga, pero no sé, siento que en las amistades, las verdaderas, como que no sé, te pueden levantar y te pueden dar tanto ánimo y te pueden ayudar tanto en la vida y que son, si son reales, duran Claro, toda la vida. claro. Y bueno, hablando un poquito, cambiando un poquito el tema, y háblame un poquito sobre la trama. Yo sé que tiene muchísimo que ver con los personajes, pero ese proceso de construcción de la trama, de toda esta narrativa, de seleccionar qué partes van y qué partes no van, al final como que ya cuando tienes la historia prácticamente hecha, ¿cómo es esa decisión de decir, mira, este es el punto final? Es difícil, como que cómo fue tu proceso con el Eh, susurro de las aves de ya decir, ok, hasta aquí, porque yo sé que uno sigue y quiere seguir escribiendo y quizás no te sientes como que la historia está terminada. sí. Yo, ok, tiene que ver de hecho con la amistad, porque como ese era el tema que yo escogí principal y que era era la problemática desde el inicio, como que Amanda y Alejandro se conocen, no se llevan bien, está de momento Misael y entre los tres van a tratar de ayudar a Amanda y esto se hace o sea, de una forma genuina y de corazón, ¿entiendes? Que no, ellos fueron bien honestos con ella siempre desde el principio y se notaba el cariño, aunque no la conocían. Y vemos cómo en la novela va evolucionando esa amistad. Entonces, el problema principal es qué es ese problema que está enfrentando Amanda y que Misael y Alejandro tienen que ayudarla con ese problema. Y ya al final, cuando ya yo dije, ok, ya sabemos cómo se va a solucionar este problema, y cuando ya no está, pues ya yo dije, ok, ya terminó la historia. Una vez, porque de hecho yo no sabía muy bien cómo trabajarlo, porque yo había hecho la historia bien lineal y ya desde el principio se sabía cómo se iba a solucionar ese problema, pero yo lo eliminé, eso yo lo cambié y lo moví para el final, porque yo dije, ya, pero yo estoy dando la solución desde el principio. Y ahí fue entonces que hice esa modificación, lo muevo para el final y digo, ok, ya, aquí se soluciona, aquí este es el momento en el que se tiene que hablar de cómo ayudar a Amanda. Pues ya, terminó la historia. Hay que entonces culminar. Ahí entonces con ellos siendo amigos, solucionando este problema que ocurrió desde ese primer capítulo. Y ya, así fue. Muy Yo creo bien. que no me dio mucho trabajo, la verdad. Y el proceso, bueno, hiciste documentación a la hora de escribir. Hay autores que se documentan y hay autores que no se documentan. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Te refieres a tomar videos y ese tipo de cosas o escribir? No, para escribir. No tengo tanto, yo casi todo lo trabajaba directamente en la computadora, sí tenía una libreta, en la que yo hacía los bosquejos y decía, ok, y escribía más o menos de una forma bastante general, como que este personaje tiene estas características, dijo esto y en tal capítulo tiene que hablar de esto, porque para eso es que lo puse aquí. Por ejemplo, cuando Alejandro habla de su papá al principio, pues ese problema de Alejandro con su papá se ve más adelante en tal capítulo. Y esos detalles que yo sabía que no debía olvidar, porque son detalles que colocamos para que se resuelvan, pues los tenía en esa libreta. No eran muchas cosas. Tenía el bosquejo, tenía datos importantes de los personajes y esos detallitos así como que este personaje dijo esto, se tiene que resolver más adelante o se tiene que, no sé,
modificar o así cositas, pero no escribía tanto, casi todo fue directo en la computadora. Y en ese proceso de escritura, ¿qué manías tienes a la hora de escribir? Yo creo que ninguna, ¿sabes? Como que quizás está en quizás está y yo no lo sé, pero no. Bueno, ya mencionaste que eres bastante fluida, como que te sentaste y lo escribiste. Yo creo que entonces trabajas como que es una historia que se va forjando en tu mente y ya en algún momento ya te sientas y la tienes básicamente. Ella va corriendo sola, la historia va corriendo sola. Yo tengo la idea y me siento a escribir y va surgiendo. Y entonces en ese momento de editar es que digo, no, esto está de más, esto no tiene por qué estar aquí, o no le falta algo, o como cuando estuvimos editando que tú me dijiste, mira, cambia la voz de pasiva a activa, comienza a hacer un poquito más de diálogo. Esas cositas fueron, ¿verdad?, las que cambiaron, pero en sí la historia corrió sola. Yo no sé, como que es como tú dices, fui fluida. Y luego de la que sacas la obra, que se publica, ¿cómo ha sido o cómo te has sentido tú de autora? ¿Cómo ha sido esa experiencia de decir, wow, ya de verdad publiqué un libro, ya está afuera y es tu primera publicación oficial? Ha sido bien raro, porque yo pues no me siento diferente, pero cuando me toca ir a ciertos lugares, a ciertos eventos y me veo a las personas tímidas que se acercan a mí y que no se atreven a hablarme o que me dicen, yo leí tu libro o me dicen, mira, quiero comprarte el libro. Porque pues como yo estoy saliendo constantemente con mi negocio y tengo mis otros libros, pero diantre, es que yo digo, ok, publiqué mi libro, pero yo todavía no me he dado cuenta lo que significa eso. Como que yo me siento pues normal, una persona normal que sale, va al supermercado, que va y hace sus diligencias y entonces de momento me topo con personas. Yo te voy a contar algo. Mira, mi nene tiene 7 años y Tan bello. él está súper orgulloso de mí y yo no sabía cuánto. Él fue a la escuela, está en una escuela nueva. O sea, él no conoce a nadie ni nadie lo conoce a él, pero él ya a estas alturas lleva una semana de clase, una semana y media, y él le dijo a todo el mundo que su mamá es famosa, que su, que su mamá es influencer. Me dio mucha risa. Me enteré porque Ese es tu fui. primer promotor, tu mejor Sí, no, promotor. definitivamente teníamos que ir los padres a recoger algo y fue bien curioso porque una maestra me dijo, Darren, ¿verdad? Ese es el nombre de mi nene. Y yo, ¿cómo ella me conoce? Y es que ya me sigue hace rato y yo no me había dado Oh, cuenta porque Darren le dio mi página, le habló de mí, le habló del libro. wow. Sí, entonces es bien raro. Entonces yo ahí toda despeinada. Yo, ay, bendito, yo a veces digo, yo soy como que figura pública. Y como que debo salir como que preparada. Más Porque peinadita. me ha pasado que hay gente que me detiene y me dice, mira, yo leí tu libro, es bien raro y no me acostumbro a esa parte, porque yo cuando escribí este libro, yo decía, ok, esta es mi historia, lo escribí, me encanta, lo voy a tener en mi casa, mi familia lo va a tener y yo lo voy a poder leer cuantas veces quiera, porque esta es mi historia, pero ya no es mi historia, ahora es la historia de mucha gente y yo no me había dado cuenta de que eso iba a pasar. Yo no me había dado cuenta de que ahora mucha gente me va a conocer y que voy a estar haciendo esto que estoy haciendo ahora. Yo no había pensado que yo iba a hacer presentaciones, que yo iba a estar hablando en público. No me lo esperaba y tú sabes que ha sido un poquito difícil para mí porque a mí, digo, la gente dirá, ay, ella no es tímida porque es que me lo han dicho, tú no eres tímida. No es eso, hay un montón de cosas y a mí no me encanta hablar en público, es un poquito difícil para mí y yo no había pensado en eso. Así que ha sido como que un cambio, una cosa bien extraña. Todavía sí sé que soy escritora, pero todo lo que conlleva hacerlo todavía no lo entiendo. Todavía no me adapto, todavía como que veo a las personas
cuando se acercan a mí, cuando escriben reseñas, cuando incluso ayer un profesor, yo estoy tan asustada porque ese profesor va a leer mi Lo libro. vi por ahí. Sí, es como que wow. Y entonces él decía, ay, estoy tan emocionado porque me llegó el libro y yo, ay, qué miedo. Pero nada, ha sido súper emocionante, bien intenso y me encanta a pesar de todo, a pesar de que pues que se me hace un poquito difícil estar en público, pero me encanta y me encanta hablar con la gente. Es que a mí siempre me ha gustado hablar de libros y ahora hablar de mi libro es otra cosa. Y hablando de esas experiencias, ¿verdad? Que has tenido, yo sé que has tenido la oportunidad de estar en escuelas y has hecho como que visitas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Y cuál es tu mensaje para autores o aspirantes ¿verdad? Escribir o publicar un libro sobre la escritura y la publicación de un libro? ¿Cuán importante lo ves? ¿Cuán importante lo ves como parte de nuestra cultura? ¿Y qué recomendaciones puedes hacer en ese aspecto? Wow, aquí hay muchas cosas que tengo que decir. Bueno, primero, de atrás para adelante, escribir es una responsabilidad social y hay que estar pensando mucho en que lo que tú vas a decir ahí lo va a leer mucha gente y que tú no puedes hacer las cosas por hacerlas y ya, no, que quiero escribir y publicar porque sí, no. Esto hay que estudiarlo y hay que leer. Para escribir hay que leer. No solamente leer algo que te guste, no solamente leer poesía, no solamente leer una novela para divertirte y conocer cómo es la estructura de escribir eso que tú quieres escribir también, sino leer libros que te ayuden a cómo escribir. Libros que te ayuden a modificar, por ejemplo, si vas a escribir narrativa, pues cómo hacerlo y ver y instruirte. Eso es sumamente importante. No podemos comenzar, ¿verdad? No podemos escribir por escribir porque lo tengo aquí y ya, y soltarlo y decidir como que ya, lo voy a publicar. Hablando de la escuela, fue una experiencia divertida. A mí me encanta hablar y sentarme con jóvenes, hablo particularmente como de 13 en adelante, y hablar con ellos, me encanta porque yo pues tú sabes que di clase y particularmente a esta edad superior. Me encanta hablar con ellos y son bien graciosos. Entonces ellos son como que ven un libro y mi libro realmente no es muy grueso y ellos lo ven como que, wow, pero qué mucho. Pero entonces de momento les cuento Ay, de qué trata y se ajá. emocionan. Y fue bien chulo yo haber estado en estas escuelas, estuve creo que en 3, ahora no recuerdo, yo tengo mente así como que pero es bien lindo que me escriben a Instagram y me dicen, mira, yo soy de la escuela tal, tú estuviste allí, yo quiero tu libro, mira, me interesa. O antes de que se publicara, me decían, mira, ¿cuándo va a estar el libro que lo quiero? Wow, de verdad que para mí era bien lindo. Y que ellos me prestaron atención a lo que yo estaba diciendo allí. Creo que es bien importante acercarte, hablando ahora de los escritores, si quieres publicar, y es que también depende cuál es el motivo, porque hay personas que pues simplemente quieren su libro y ya y no están interesados en llevarlo a las masas, pero si quieren que ese libro se conozca, tienen que moverse y buscar los medios, no solamente en redes sociales, hablar con diferentes lugares. Si es un libro que puede ser llevado a la escuela, ir a las escuelas, las escuelas les encanta que tú vayas y des talleres y que vayas y leas y que Ah, hagas estas actividades de lectura. Eso es súper importante. Y si no, si es una literatura para adultos, puedes hacer reuniones en las que se lea, clubes de lectura. La lectura es sumamente importante. Y cuando tú escribes, no solamente eres escritor, sino que eres un promotor de lectura y estás fomentándola, porque eso es lo que tú estás haciendo, que lean. Así que es una responsabilidad, es hermoso, está siendo parte de un movimiento cultural. Indistintamente si es fantasía y si no tiene nada que ver con Puerto Rico, de todas formas es parte de la cultura. Así que no sé si algo se me quedó.
o si te lo contesté todo, no sé. Yo creo que todo, igual vamos, ya estamos casi cerrando, pero quería que me mencionaras o que menciones, ¿verdad? Algún autor puertorriqueño específicamente, que haya, yo sé que en el libro mencionas aquí a mucha gente, así Sí. que los que no lo han leído les recomiendo que lo lean, pero alguien que quieras mencionar, algún autor puertorriqueño en particular que quieras recomendar a las personas para que lo busquen o lo lean, o algún libro en particular, o alguno que haya sido particular para ti, que te haya marcado muchísimo. Bueno, no sabría si recomendar, es que la lectura es tan por gusto, que puede que a mí me haya gustado, pero en realidad si yo lo recomiendo y la persona lo lee y dice, diantre, para mí un escritor que puertorriqueño, que me inspiró grandemente es Enrique Laguerre. Enrique Laguerre era un profesor, educador, novelista increíble, y su filosofía era hermosa y él siempre quería enseñar. Y enseñar sobre Puerto Rico, y estamos hablando de la generación del 30, o sea, él estaba en ese movimiento de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, o sea, que él lo que estaba promoviendo todo el tiempo era conócete, conoce tu identidad, y para mí era hermoso. Y hubiera deseado tanto que Enrique Laguerre me hubiera dado un cursito en la universidad, hubiera sido espectacular, pero nada. La resaca de Enrique Laguerre es un libro que me disfruté mucho, pero lo leí ya de adulta, hace, qué sé yo, como 3 o 4 años, y ahí fue que me lo disfruté. Sí conocía la resaca ¿verdad? Hace mucho tiempo, pero no me lo disfruté antes, lo disfruté ahora. Ahora que conozco y ahora que sé el bagaje y todo lo que es Puerto Rico y el Puerto Rico de antes, y sé quién es Enrique Laguerre, después de conocer todo eso, ese es el libro que yo diría que recomiendo, La Resaca. Y bueno, ya estamos más cortitos de tiempo, pero antes de estas próximas preguntas, haciendo básicamente un resumen, y yo sé que esto es una pregunta que te hice en una entrevista hace un tiempito atrás, ¿cuál es tu fin con este libro? Yo sé que me habías comentado y yo sé que en la conversación has mencionado varios puntos, pero ¿qué es El susurro de las aves como libro que tú quieres entregar a tus lectores? ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes, si tienes algunas como autora, o cosas que quieres lograr y que tú digas, wow, si una persona lee este libro ya yo me voy a sentir feliz, como que toqué esto? Yo quiero que más personas que no leen, particularmente las personas que no leen, se acerquen a la lectura, que puedan ver, como vi yo en algún momento cuando estaba en la escuela superior, que vi una literatura distinta y que dije, esto existe, se puede escribir sobre esto. Yo quiero eso, y yo quiero que digan, espérate, ella está hablando aquí de qué, que ese tema, wow, porque esto es una mezcla de un montón de cosas, y quiero que lo vean como algo en que la lectura divierte, entretiene y educa. Aquí yo hablo de historia de Puerto Rico, particularmente de Guayama, mencionó a algunos personajes ilustres como Luis Pález Mato, se mencionan algunos fragmentitos de sus poemas y de libros de Luis, y, y que no solamente tú vas a leer una historia de ficción, sino también que tú vas a conocer personajes, y estaría espectacular que, por ejemplo, en alguna escuela diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a leer este semestre El susurro de las aves y lo vamos a intercalar con otros libros. Vamos a leer quíntuples, vamos a leer, no sé, Tuntún de Paz y Grifería de Luis Pález Matos, y vamos a hacer ciertas similitudes y qué sé yo qué, no sé, que puedan integrar esta lectura en español, en historia. Sería espectacular, de verdad. Yo creo que lo más importante para mí es, una, que lleguen más lectores que pensaban que la literatura es aburrida; dos, que conozcan de Puerto Rico y que digan, ¿sabes qué? Yo quiero ir al bosque, yo quiero ir a ver aves, yo quiero ir a tomarle fotos a todo Puerto Rico, que se interesen por Puerto Rico y por su cultura; y tres, que aprendan. No solamente, qué sé yo, de alguna palabra que no conocían, que aprendan un poquito, que aprendan de libros, que se interesen más por ciertas cosas, que se alejen de lo que estamos acostumbrados, que son las redes sociales, para conocer un poquito de lo que somos nosotros. Y sé que tienes un próximo evento
por ahí Ah, y sí, quiero sí, que hables sí. un poquito de eso antes de que vayamos terminando. Sí, Cuéntanos un por poquito. favor. Cuando yo empecé a escribir esta historia, que yo dije, aquí está Guayama en todo su apogeo, Ujú. porque uno de los personajes es de ahí, y yo me veía en el museo cuando yo decía, estaría bien brutal que yo vaya y lleve este libro al Museo Casa Cautiño en Guayama. ¿Por qué? Porque Genaro Cautiño fue alcalde de Guayama y se menciona en este libro y para mí es sumamente importante. Y el sábado 9 de septiembre voy a estar en el Museo Casa Cautiño en Guayama y vamos a hacer nuestra última presentación de este año del Susurro de las Aves. Va a ser a las 4 de la tarde y va a estar espectacular. Va a ser bien diferente a las otras presentaciones que hemos hecho anteriormente. A mí siempre me gusta estar sola y hablar sola de mi libro, pero esta vez voy a estar con alguien. Va a haber un protocolo, va a ser un poquito más formal, más bonito. El museo es hermoso. Van a ver la casa de Genaro Cautiño y van a poder decir, espérate, esto era el ambiente del siglo XVIII o sea, de uno de los personajes que se menciona. Este era su ambiente, porque la casa es la casa de esa época. Así que estoy bien contenta con esto. Espero que sí que puedan venir. Eso, el 9 de septiembre, ¿a qué hora? 9 de septiembre a las 4 de la tarde en el Museo Casa Cautiño, es justamente en la Plaza de Guayama. Y vas a tener allí también los libros a la venta. Voy a tener los libros, voy a tener funditas para los libros y cositas del susurro. Y para las personas que estén por ahí conectadas, que no saben o que no han leído todavía el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Está en diferentes librerías de Puerto Rico, sé que está en Casa Norberto, de Bookmark, creo que está en En la Carambola. esquina, bajo un árbol de carambola, sí. Exacto. Y también en mi tienda es online, es insertapr.com y allí me pueden escribir o pueden ir directamente a hacer su compra y todos los libros que salen de mi tienda yo los firmo. Bello. Bueno, no sé si quieras añadir algo adicional o si quieres comentar algo a los lectores, algún mensaje o algo. Bueno, yo creo que yo no sabía esto, pero para un escritor es sumamente importante que cuando se lea un libro le den ese feedback, eso es sumamente valioso, increíblemente, de verdad que lo atesoramos mucho, es bien importante, así que es eso, que si lo leen, puede ser una reseña pública o puede ser que me escribas a mí personalmente, me digan, mira, esto es lo que me pareció tu libro, así que es eso, que me den ese feedback, es muy valioso. Y ahora que lo mencionas también, si puedes dar tus redes sociales para que las personas que estén conectadas puedan seguirte. En Instagram es donde mayormente yo estoy, es de.soto y mi tienda inserta.pr. Yo estoy en las dos. Y también vi por ahí que estabas en YouTube. No sé si Oh, es algo que quieras sí. comentar. Lo que pasa es que en YouTube yo tengo mi canal, es Deb Soto Escritora, y ahí estoy hablando de libros, hablo de Harry Potter y hago cosas así relacionadas con los libros. A mí me gusta mucho hacer comparaciones entre libro y película, así que estoy comparando Harry Potter y en estos días recibí un libro porque va a salir, voy rapidito porque sé que no tenemos tiempo, el libro de Tina Casanova, que es de Pepe Gordo. Claro. Van a hacer una película, ya sale el 7 de septiembre. Compré el libro, lo estoy leyendo con mi nene todas las noches, está increíble y voy a hablar de esto también pronto en mi canal. Súper. Bueno, pues nada, vamos cerrando, Deb. Para mí ha sido un placer y un honor estar conectada aquí contigo, presentando El Susurro de las Aves. No sé si Pablo está por ahí. Sí, Muchas sí. gracias a las personas que se hayan conectado. No tengo manera de ver si hay algunas preguntas del público, pero tú nos dejas saber, Pablo. Sí, nada, Deb, Ariana, quiero agradecerle, excelente, me gustó la conversación. Luego me gustaría comunicarme con Deb, porque me gustaría invitarla para hablar sobre esta cuestión de promover la lectura. Y Dariana, tú también estarías invitada, ¿verdad? Porque Pablo es historiador, no sé si te lo comentó antes de comenzar, pero
Por ahí Sí. puedes hablar muchísimo con él y editor también, así que tienen mucho que cortar por ahí. Encantada, yo estaría encantada. Sí, Claro que sí, y no sé si se dieron cuenta, puse la promoción de lo del 9 de Sí. septiembre, Sí, que le vamos a Gracias. estar dando su debido promoción en las redes sociales, Gracias. ¿verdad? La actividad va a ser en una de las estructuras del Instituto de Cultura. Y nada, les deseo mucho éxito a ambas. Dariana, sabes que Gracias. tienes el programa siempre a tu disposición. De Gracias. mucho éxito. Voy a estar Gracias. visitándote en YouTube, en las redes sociales, sí, sí. Es una página bien informal. Está bien, pero no importa nada. Le agradezco nuevamente a ustedes y le agradezco a nuestro público, ¿verdad? Su presencia siempre. Y con esto Gracias. culminamos y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.